Número 4. Del experimento Gran Colombiano a la Nueva Granada Independiente, 1819 a 1830. El éxito militar de la Reconquista llevó a que los ejércitos independentistas huyeran hacia los llanos orientales y se fragmentaran en pequeñas células, ejecutando acciones armadas en una guerra de guerrillas. Esta situación fue aprovechada por Simón Bolívar en 1818, quien, junto a Francisco de Paula Santander, inició una nueva campaña. De esta campaña se destacan los triunfos del Pantano de Vargas en julio y el del Puente de Boyacá el 7 de agosto de 1819. Como resultado de estas victorias, en diciembre del mismo año, Bolívar convocó al Congreso de Angostura, dando origen a la República de Colombia, conformada por los actuales Colombia, Panamá, Venezuela y Ecuador. Bolívar fue elegido presidente y Francisco Antonio Sea, vicepresidente. Los éxitos posteriores en el campo de batalla le permitieron a Bolívar acordar con Morillo la retirada de tropas en 1821. Después de la derrota de Morillo, Bolívar siguió las campañas hacia el sur del continente, fundando en 1826 la República de Bolivia y finalmente liberando al Perú e instaurando allí un gobierno republicano. De todas maneras, las dificultades para acordar quién podía ser ciudadano y votar, si debían liberar o no a los esclavos, cómo debía ser el trato a los indígenas, si debían ser centralistas o federalistas, etc., se convirtieron en las nuevas motivaciones para mantener una tensión constante entre líderes regionales, por lo que, después de las campañas libertadoras por el sur, y con un evidente riesgo de que el proyecto independentista fracasara, Bolívar volvió a Bogotá a imponer una dictadura en 1828, asunto que le generó no solo la enemistad con Santander, sino también un intento de asesinato que, de no haber sido por Manuelita Sáenz, su amante, no habría salido bien librado. Como era de esperarse, la persecución a los conspiradores llevó al fusilamiento de varios jóvenes prominentes como José Prudencio Padilla. La deliberada violencia que trajo el intento de dictadura no sirvió para garantizar el orden, y más bien llevó a que el país entrara nuevamente en un estado de guerra y dificultad para garantizar los bienes, el desarrollo económico y las libertades prometidas, por lo que, al ver la trayectoria que tenía la República, Bolívar optó por abandonar el país, agudizando durante su viaje una enfermedad respiratoria que finalmente le costó la vida. El Libertador murió en Santa Marta el 17 de diciembre de 1830, pobre, con muchos enemigos, y con la idea de que América era ingobernable. Disuelta la Primera República, popularmente conocida como la Gran Colombia, en 1832 se estableció la República de la Nueva Granada, conformada por las actuales Colombia y Panamá. De todas maneras, las motivaciones de las guerras y disgustos entre los líderes de la independencia seguían vigentes, así que no era de extrañar que en esta fase siguieran presentándose conatos de revueltas y revoluciones. Inicialmente, la República fue centralista y, aunque se crearon cámaras de provincia para garantizar las autonomías locales, con el regreso de Santander del exilio ordenado por Bolívar, los temores de quienes apoyaron al Libertador se hicieron realidad. Durante su gobierno, 1832 a 1837, se introdujeron importantes reformas administrativas, muchas de ellas contrarias a lo hecho por Bolívar, tales como volver a implementar el estudio de Bentham, utilitarismo, que era contrario al discurso escolástico difundido por la Iglesia. Por otra parte, debido a la crisis de precios que afectaba la producción local, diseñó una política de proteccionismo para favorecer a los hacendados y artesanos, pero no todo se centró en programas positivos para el desarrollo nacional, pues también ordenó la ejecución de algunos seguidores del Libertador, lo que le generó la imagen de despiadado. Terminado su gobierno, José Ignacio Márquez asumió la presidencia, 1837 a 1841, instaurando un régimen civilista por medio del cual pretendió sanear las finanzas públicas e impulsar el desarrollo de la educación, por lo que ordenó el cierre de los conventos menores con el fin de que sus instalaciones pudieran servir como escuelas. Esta decisión, pragmática en la teoría, pero crítica en la práctica, generó el primer levantamiento armado de la nueva república, encabezado por José María Obando y varios líderes locales del sur del país, al que se le fueron sumando otros exmilitares que habían participado de las guerras de independencia. Fue justamente esta transformación del conflicto la que dio origen a la conocida Guerra de los Supremos. La guerra terminó en 1841. Entre los efectos de la guerra y la construcción de nuevas alianzas, en 1841 llegó al poder Pedro Alcántara Herrán para impulsar reformas en la educación favorables a la Iglesia y contrarias al discurso individualista de Bentham.
por otra parte, modificó la Constitución en 1843 limitando el voto únicamente a los propietarios y ricos de más de 25 años, e impulsó un modelo centralista que fue considerado por el joven Rafael Núñez como el triunfo de una monarquía constitucional. Entre sus asesores principales estuvo Mariano Ospina Rodríguez, uno de los fundadores del Partido Conservador y primer presidente elegido por voto en el hemisferio occidental. En 1845, cuando Tomás Cipriano de Mosquera llegó al poder, contrario a lo esperado por tratarse de un fiel seguidor de Bolívar, su primer gobierno se caracterizó por impulsar un programa modernizador en el país, unificó los pesos y medidas, eliminó el monopolio del tabaco, impulsó la navegación por el río Magdalena, creó una escuela militar encargada de formar ingenieros, y con la influencia de su ministro de Hacienda, Florentino González, adoptó el liberalismo económico como modelo administrativo de las finanzas y el comercio.